La India, una de las potencias mundiales más grandes e importantes de Asia y del mundo, y actualmente es el país con mayor población del mundo. Y obviamente este país es uno de los varios afectados durante la Guerra Mundial Z. En este país ocurrió la segunda batalla más grande de toda la guerra. Un país lleno de historias de desesperación, discriminación y cómo la humanidad puede llegar tan bajo, pero también de heroísmo, valentía y sobre todo el sacrificio. Uno de los últimos países en ser liberados de los zombies. Esta es la batalla de la India. India refuerza su defensa fronteriza a lo largo de la cordillera del Himalaya. Personas han fallecido en el país en las últimas 24 horas a causa de la enfermedad. India es un agujero negro. No tengo respuestas. Lo único que puede hacer es esconderse. En la región montañosa de Ladakh, frontera indochina, el lunes la violenta escaramuza militar entre las dos potencias nucleares se cobró la vida de al menos 20 soldados indios. En un Cuando iniciaba la pandemia en China, varias personas para huir del caos que estaba sucediendo en China, comenzaron a huir del país. Varios se fueron del país a través del mar o el aire mientras otros huían a los países vecinos de China. Y uno de los destinos más populares fueron la India. Sin saberlo, los refugiados trajeron la enfermedad a la India, iniciando así la pandemia en la India. Las siguientes semanas los brotes zombies aumentaron en todo el país, pero estos eran pocos, nada que el gobierno de la India pudiera controlar. Además contaban con la ayuda de los equipos Al-Faz, todo parecía controlado. Pero cuando la situación en China se iba descontrolando y además con el inicio del gran pánico, hizo que los brotes zombies aumentaran mucho más. Además los refugiados de China aumentaron mucho más, entonces la situación en la India iba mal a peor. El gobierno indio ya no pudo contener a los zombies y los equipos Al-Faz fracasaron. Al avanzar los meses, los zombies aumentarían sus números afectando a los países más poblados y obviamente la India no se salvaría. Los zombies llegaron a un número gigantesco y la población entraría en más pánico y comenzarían a huir de la India. Unos huían a los países vecinos como Rusia, Pakistán entre otras. Los que podían huían del país gracias a los aviones. Mientras tanto el resto decidieron huir en el mar y es aquí en donde entra nuestro primer protagonista, su nombre es Ajay-Sah. Durante el gran pánico la ciudad de Bamnagar fue infestada de zombies y la población que quedaba en la ciudad se dirigieron a las costas para escapar del país. Ajay-Sah, como escuchó que en las costas se estaban evacuando las personas con barcos, él se dirigió a un astillero llamada Alang. Él no conocía muy bien qué se hacía en Alang. Entonces, como escuchó que Alang era un astillero, él pensó que en ese lugar se construían barcos. Entonces su plan era agarrar un barco en perfectas condiciones y escapar del país. Pero al llegar se daría cuenta que en realidad Alang no era un lugar en donde construían barcos, sino que al contrario, destruían barcos. Entonces Ajay-Sah optó por su plan B, y era ir rápido a las costas en donde encontraría un barco aún estacionado y con combustible suficiente para escapar. Pero rápidamente se daría cuenta de su error. En el astillero y el resto de la costa estaba a reventar de refugiados, mientras en el mar había decenas o cientos de barcos. La situación era un desastre. La ciudad de Bamnagar ardía atrás mientras los zombies se acercaban lentamente a la costa, mientras la gente en pánico hicieron lo imposible para subir a los barcos. Algunos barcos se acercaban a la costa para recoger a gente. Algunos capitanes eran buenos y no te pedían nada a cambio. Pero esa actitud era una rareza,
el resto de los capitanes de barcos te pedían algo a cambio para poder subir, ya sea dinero, comida o cualquier cosa que tuviera algo de valor. Otros pedían que solo mujeres podían subirse, o también solo mujeres jóvenes y bonitas. Y mientras otros solo subían a la gente de piel clara, el capitán de barco con una pistola decía que no aceptaban a gente de castas inferior. Mientras eso pasaba, la gente desesperada comenzaron a nadar a los barcos. Algunos no tenían la condición para nadar o otros no sabían nadar. Entonces la mayoría de ahogaba antes de llegar a los barcos, otros eran atacados por los zombies que estaban bajo el agua, mientras el resto que llegaron a los barcos tenían dos destinos. En uno la tripulación del barco lo salvaban y lo subían al barco, o el otro era que la tripulación del barco asesinaba a la persona, ya sea empujándolo al mar para que se ahogara y no dejarlo subir, o con un arma asesinaba a la persona. Fue una masacre. Y si algo que se me olvidó mencionar es que los zombies que estaban en el mar atacaban a los barcos o atacaban a la gente que nadaban a los barcos. Mientras todo eso estaba pasando, Ajaxa estaba viendo la situación y decidió nadar hacia uno de los barcos. Ajax era una persona con buena condición física, pero ya estaba agotado de tanto correr de los zombies. Entonces, con las pocas fuerzas que le quedaban, comenzó a nadar con todo hacia un barco. Cuando llegó al barco comenzó a gritar por ayuda y antes que se ahogara, alguien lo subió al barco. A bordo del Sir Wilfred Grenfell, un antiguo barco canadiense, Ajax habló con la tripulación tratando de decirles que no tenía nada de valor. Pero la tripulación no le importó y le dijeron que se agarre. Y así se alejó del caos de la costa. A este punto de la guerra la India era un agujero negro, los zombies tenían números gigantescos, además era vecino del país más poblado del mundo. Entonces millones de zombies entraban y salían de la India. Y para colmo, Pakistán fue destruida por una guerra nuclear entre Irán y Pakistán, afectando a la India con nubes y lluvias radiactivas. Todo parecía perdido hasta que en Sudáfrica se anunció que tenían un plan para la guerra llamado Plan Africano. Entonces varios países, entre ellos la India, copiaron el plan para implementarlo en el país. Mientras eso pasaba, el ejército indio luchó en todo el territorio indio. Durante las batallas se hizo conocido un general. Este era el general Raj Singh. Él ya había peleado en varias de las batallas más brutales de la India. Durante la evacuación de la ciudad de Delhi, el ejército trataba de evacuar a algunos civiles. El general Raj Singh ordenó a todos los soldados que formaran un cuadro de infantería. Esta estrategia era usada antes por los romanos, españoles y utilizada por Napoleón. Durante esta batalla se usó esta estrategia para detener a los zombies, funcionó demasiado bien, aunque al final no resultó ya que se les acabaron las municiones. El general Raj Singh quería seguir en el campo de batalla, pero uno de sus hombres le pegó, desmayando al general Lan, y lo subieron a un helicóptero. Después de este acontecimiento muchos comenzaron a decir rumores que realmente el general Raj huyó del campo de batalla así de la nada. Sea como sea, un día el gobierno de la India ordenó al resto de las fuerzas indias que se dirigieran al Himalaya, ya que desde ese momento iban a implementar el plan africano. Entonces el ejército se preparó en caso de que los zombies y los refugiados llegaran. Finalmente ese día llegó. Un montón de refugiados comenzaron a ir al Himalaya trayendo una horda gigantesca de zombies. El plan del ejército era que después que los refugiados pasaran iban a volar el camino para que ningún zombi pasara. El día cuando el ejército retiró al Himalaya, millones de refugiados se dirigieron para salvarse. Había un montón de autos y refugiados en el camino. Todo era un caos, había cientos de monos que se subían a los vehículos y a la gente. La carretera en donde estaban era muy pequeña y sin protección, entonces muchas personas y vehículos caían al vacío. Un autobús entero de personas se cayó al vacío. Una mujer estaba ahí tirada en el piso, ya no se movía. Mientras la mujer llevaba algo en sus brazos, esta cosa gritaba y lloraba como un bebé. Y todo esto fue visto por un soldado. En esta historia seguiremos a nuestro segundo protagonista, el soldado Sardor Khan. Antes de la guerra él era parte del organismo de carreteras fronterizas. Pero bueno, se suponía que él no debería estar ahí ya que él trataba de encontrar lo que quedaba del resto de su unidad. Después de ver esto rápidamente siguió en la búsqueda de su unidad. Cuando de pronto lo agarró el sargento Mukherjee, él le preguntó si sabía conducir, a lo que Sardor le respondió afirmativamente. Entonces el sargento lo subió a un jeep para que conduzca. Durante el camino Sardor trató de explicar que realmente solo sabía conducir apisonadoras.
pero el sargento no lo escuchó ya que estaba hablando en la radio diciendo que las cargas ya estaban listas y que esperaban las órdenes. Sardor no entendía a lo que se refería, entonces el sargento le respondió enojado que iban a explotar todo el camino, para que así ningún zombi entre al Himalaya. Cuando llegaron a la zona de encuentro se dieron cuenta que la zona estaba infestada de refugiados. Se suponía que debería estar despejado. El sargento le reclamó a un soldado sobre la situación del camino. Entonces el soldado respondió enojado y asustado que si quería disparar a sus familiares era libre de hacerlo. Después siguió corriendo. El sargento Mukherjee habló en su radio sobre la situación del camino. Entonces les respondieron que sin importar cuántos refugiados estuvieran en el camino, tenían la obligación de explotar el camino. De repente apareció el general Raj Singh. Él tenía el uniforme desordenado y manchado de sangre, además tenía un parche en el ojo por el golpe que recibió. El general Raj Singh habló, los llamó caballeros y les explicó la situación. Sin importar lo que pasara tenían que explotar el camino sí o sí, ya que si no lo hacían el resto de la fuerza aérea iban a soltar la ira de Shive. Este era realmente un código en las fuerzas indias cuando se hablaban de las armas termonucleares. El sargento Mukherjee no estaba seguro de explotar el camino, entonces el general Raj Singh le pidió el detonador y pulsó el botón. Pero no sucedió nada, de nuevo presionó el botón y nada. Comprobó las pilas y las conexiones y nada. Sardor pensaba que este era el fin y que la fuerza aérea iban a bombardear el camino con las armas termonucleares. Pero de pronto el general Raj Singh comenzó a correr dirigiéndose a las bombas. Sardor y el sargento Mukherjee se miraron y comenzaron a seguir al general Raj Singh. Pero rápidamente la multitud les bloqueó el paso. Sardor gritó que tenía un asunto militar pero nadie le importó. Y la gente pasaba como si nada. Entonces vio al sargento Mukherjee, él estaba peleando con un civil y ambos cayeron al vacío. Después Sardor se subió a un microbús para buscar al general Raj Singh pero no lo encontró. Pero por la cantidad de personas que pasaban ya que los zombies se acercaban, hicieron que el microbús se moviera y que estuviera a nada de caerse. Sardor rápidamente saltó del microbús cayendo con la multitud. La gente comenzó a pisar a Sardor. Él sintió las pisadas de decenas o cientos de refugiados cuando de pronto las cargas explotaron. Sardor quedó desmayado y cuando despertó todo estaba destrozado y lleno de piezas de personas o de zombies. No había nadie, ni los refugiados ni al general Raj Singh. Su radio captó una señal de radio en donde se dijo que todas entradas al Himalaya fueron destruidas. Después que el gobierno de la India se retirará al Himalaya, el resto del país será un caos total. El 90% de la población india ya era un zombie. El país se volvió un agujero negro. Estas hordas gigantescas de zombies llegaban a los países vecinos de la India, principalmente a China. Las imágenes y vídeos de las hordas gigantescas de los zombies recorrieron todo el mundo. Uno de los sitios con mayor refugiados fue la ciudad de Varanasi, ya que cerca de ese lugar se encontraba el lugar en donde Buda supuestamente dio su sermón. Millones de indios religiosos se dirigieron ahí. La zona se volvió una de las zonas calientes en donde millones de zombies se encontraban ahí. Fue una tragedia incluso después de que se declarara la zona en riesgo máximo ya que estaba infestada de zombies. Muchas personas seguían yendo. Durante la guerra se creó la Radio de la Tierra Libre, una estación de radio en donde se transmitían información, datos, para poder sobrevivir y además para desmentir mitos y rumores de los zombies. Uno de los locutores era un indio, su nombre era Bharati Balsigar. Él estuvo desde que se fundó la estación de radio. Dejando esto de lado, el mundo siguió en el caos total y la guerra llegó a un punto muerto. Hasta que un día en Hawái ocurrió una conferencia en Honolulu. En resumen, en esta conferencia la gran mayoría de los gobiernos del mundo, incluyendo a la India, decidieron iniciar un contraataque para limpiar los países de los zombies. Al final la India inició un contraataque con los pocos soldados que tenían. Utilizaron las mismas estrategias del fallecido general Raj Singh. Durante el contraataque se dieron cuenta que necesitarían ayuda para limpiar todo el territorio indio. Después de algún tiempo los refuerzos llegaron y la India fue de los últimos países en ser liberado de los zombies. Después de que la guerra terminara, la India inició un programa para reconstruir todo el país. Esta reconstrucción ha sido muy lenta, ya que apenas la economía de la India se estaba recuperando. 10 años después de la guerra, un trabajador de la ONU llamado Max Brooks fue ordenado a hacer un informe para la ONU de la guerra. Obviamente la India estaría en este informe.
El primero en ser entrevistado fue Ajay Chan. Este fue entrevistado en la ciudad de Alang. En la costa se puede ver unas ruinas oxidadas de barcos. Como el gobierno carece de fondos para quitarlos, estos se han vuelto un monumento silencioso sobre el infierno que se vivió ahí. Ajay Chan en esta entrevista habló sobre cómo vivió el infierno en las costas de la India. El segundo en ser entrevistado fue Sardar Khan. El lugar en donde fue entrevistado fue en el Palacio del Lago de Udaipur, en Pichola, Rajasthan. Actualmente Sardar Khan es el jefe del proyecto de restauración de un hotel. En la entrevista habló sobre cómo vivió la retirada del gobierno indio al Himalaya y cómo explotaron el camino al Himalaya. Y en una especie de mención honorífica, el último en ser entrevistado fue Bharati Palsigar. Él fue entrevistado en el atolón de Ulithi, específicamente en el barco UNS Jurel. Este era antiguamente la emisora de la radio de la Tierra Libre. Ahora es un museo. Unos días antes se grabó un documental británico llamado Palacio en Guerra. Durante la entrevista del informe de la ONU, Bharati Palsigar habló de cómo se vivió en los peores días de la guerra como locutor de la radio de la Tierra Libre. Y así termina la historia de la India de Guerra Mundial Z. Como un país sobrepoblado y una de las potencias mundiales tiene que levantarse de nuevo. Y con este pensamiento así acaba este video. Muchas gracias por el apoyo al canal, ya que finalmente llegamos a los 4000 suscriptores. La verdad no sé qué decirles, muchas gracias por todo. Esperemos llegar a los 5000 suscriptores y más allá. Nos veremos en un próximo video. Sin nada más que decir, el pésimo player fuera.